es un trabajo fundamental. Siempre desde la línea 137 destacamos que se interviene en el momento de la emergencia, ¿sí? Y que lamentablemente hay que decir que hay falencias en el área de prevención, ¿sí? Que está legislado, ¿sí? La ley plantea que es de prevención, erradicación, y hay un cierto descuido, digamos, en ese aspecto. Entonces es fundamental que este tipo de actividades se lleven a cabo en toda la provincia, que se conformen redes de personas comprometidas con la erradicación de la temática, de la problemática, ¿sí? Esto es absolutamente destacable, la cantidad de personas que han participado. La presencia masculina es muy destacable porque en general somos las mujeres quienes nos involucramos, y aquí es muy positivo que haya presencia masculina, que se esté preocupando por la temática, que esté pensando en involucrarse, en intervenir, ¿sí? Eh, Porque no se trata eh, de que la solución sea la mera judicialización y penalización, ¿sí? Es fundamental el aspecto de prevención para generar cambios en lo local y en lo cultural en general, ¿sí? Bueno, usted mencionaba que hay ciertas falencias en la prevención. ¿Cuáles son esas falencias que hay que de alguna manera trabajarla para comenzar a revertir la situación? Bueno, fundamentalmente la aplicación de la ESI, que se viene reclamando desde hace años, que está legislada en la provincia, que se planteaba que se iba a aplicar totalmente desde el 2011, y seguimos sin poder aplicarla. Es una de las provincias en que tenemos mayor cantidad de casos de abuso sexual a infantes. En la línea 137 estamos permanentemente atendiendo casos, casi diría diariamente, de abuso sexual a infantes. Hay que tener en cuenta que en muchas situaciones los niños no tienen ni siquiera palabras para explicar o contar lo que les está pasando, porque el único que les habla de lo que está ocurriendo es el abusador, y les dice que esto es algo que hacen todos, pero que lo mantienen en secreto, ¿sí? Entonces es fundamental que los niños y niñas aprendan eh, cuál, en qué consiste un abuso, que aprendan que esto no es natural, que esto es un delito, que aprendan a relatarlo, que sepan eh, diferenciar entre un gesto de cariño y un abuso, y esto es lo que no está ocurriendo, ¿sí? Además que nos encontramos en nuestra provincia que la mayoría, diría el 90 y tantos por ciento de los abusos son intrafamiliares. Entonces, este reclamo de que la familia es la que se debe ocupar de la educación sexual es por lo menos una contradicción. O sea, si la mayoría de los abusos se dan en forma intrafamiliar y dejamos esta temática exclusivamente en familias, en las familias, nos vamos a encontrar cada vez más con niños y niñas abusados, ¿sí? Un paso importante que se ha dado la posibilidad que tiene la gente de reaccionar y hacer la denuncia ante una situación que se genera en el seno familiar, una situación de abuso. Esto es importante también destacar, ¿no? Que en los últimos tiempos se estén animando a hacer más denuncias. Esto desde ya que es así, efectivamente, en la mayoría de los casos en que hay denuncia, es una denuncia fuera, realizada por alguien que está fuera del núcleo familiar, ¿sí? Vecinos, vecinas, parientes que no convivientes, ¿sí?
Y esto tiene que ver con el avance de la socialización de la temática. También, bueno, prueba claramente que mejora la situación el conocimiento, con lo cual también comprueba que una forma de prevención que todavía no tenemos presente, que son las campañas masivas, sería también muy adecuado de realizar. Bueno, surge no un dato estadístico preciso, pero sí de frecuentar los tribunales de justicia, un dato singular, que de un total de casos de abuso sexual que van a juicio, por lo menos un 20% la madre conocía de la situación y oculta o quiere de alguna manera eximir de responsabilidad a su pareja, sea padre, padrastro o algún vínculo. Esta situación, ¿cómo se trabaja para revertir? Porque también es una situación alarmante, sin lugar a dudas. Lamentablemente, lo que suele ocurrir es que se judicializa también a las madres, ¿sí? Sin indagar profundamente cuál es la situación de violencia, de dependencia económica, de sometimiento, inclusive de salud mental de esa mujer, ¿sí? Tenemos una enorme cantidad de casos de madres con retrasos madurativos, ¿sí? Que en realidad debieran ser inimputables. Y aún así, en general, en estas situaciones se la judicializa. Ha habido ciertos avances a nivel judicial, pero podemos decir todavía que la justicia tiene una mirada patriarcal, ¿sí? Que la mirada de género todavía no está lo suficientemente generalizada en el sistema judicial. Y no se contempla el contexto en donde ocurren estas situaciones, ¿sí? Además de que también nos encontramos con que inclusive la mera penalización del abusador tampoco resuelve plenamente la problemática. Se sigue reproduciendo esto, porque no hay prevención, porque no hay campañas, porque la violencia y el ejercicio del sometimiento, digamos, están de alguna manera en algunos sectores de la sociedad muy valorados. Y el ejercicio de la violencia y el sometimiento en algunos sectores de la sociedad son pruebas de poder, de masculinidad, de fuerza, ¿sí? Y estas son las cuestiones que hay que modificar. Bueno, hay otro tema que tiene que ver con la falta de respuestas que por allí tienen las víctimas de violencia. Deben realizar 1, 2, 3, 5, 10 denuncias hasta que son atendidas. ¿Esta situación cómo se revierte? Porque también es importante que la respuesta sea rápida ante un caso de denuncia por violencia de cualquier tipo. Bueno, en este sentido, la presencia de la línea 137 es fundamental, ¿sí? Muchas veces las víctimas no tienen los conocimientos, la información de cómo funcionan los mecanismos, tanto de denuncia como de judicialización, y el acompañamiento del personal de la línea 137 es fundamental en el avance y en la rapidez de la ejecución de las medidas cautelares, ¿sí? Esto facilita notablemente todo este trámite burocrático que suele ser, ¿sí? Y el tiempo que transcurre entre el momento de la denuncia y de la ejecución de las medidas cautelares. Acelera esto. Pero lamentablemente solo la línea existe en 3 ciudades
de la provincia. Habría que ver de crear organismos similares, de generar redes capacitadas para realizar este acompañamiento, que no necesariamente sean institucionales, ¿sí? En este sentido, el movimiento de mujeres lleva años ya participando y realizando acompañamiento de víctimas, y tienen un conocimiento de todo el proceso bastante interesante, sin, por supuesto, la autoridad que da la institucionalización, que sí tiene la línea 137. Pero entiendo que la creación el sostenimiento de estas redes es fundamental. Y esto que se ha generado aquí es una semilla para empezar a construir estas redes de contención y de erradicación inclusive de la violencia.